Soy Charlie Good y bienvenidos a un nuevo video. Y como habrán visto en el título de este video, el día de hoy vamos a comparar estas dos grandes consolas de Nintendo entre la 3DS y la Nintendo Switch, cuál es mejor liberada, y al final ustedes se van a formar su propia opinión, ya que yo voy a dar datos, ventajas, desventajas, algunas cosas extra, para que al final tú mismo forjes tu propia conclusión. Así que sin más que decir y esperando que Nintendo no me demande ni me baje el video, pues vamos a empezar con el video. Por lo que aquí tenemos a las dos contendientes. Uno es la Nintendo Switch 1.0, que es la versión liberable sin tener que instalar chips ni nada por el estilo. Y por otro lado tenemos la Nintendo 3DS XL, que es la versión normal, no es la New. Y bueno, pues primero que nada, pues aquí tenemos la estética. Como podemos ver, la Nintendo 3DS es más pequeña que la Nintendo Switch. Y la Nintendo Switch, pues todo mundo ya la conoce, solo que esta tiene una carcasa extra, ya que en el video donde compré esta Nintendo Switch no sabía por qué venía así, hasta un tiempo después que me di cuenta que tiene una carcasa custom que le agrega un valor. Entonces la Nintendo Switch me costó 3,000 pesos y la Nintendo 3DS me costó 1,200 si no mal recuerdo en Mercado Libre. Y una vez dicho eso, ahora sí vamos con lo que se puede hacer con cada consola liberada. Por lo que empezamos primero con la Nintendo 3DS. ¿Y qué se puede hacer con una 3DS liberada? Y vaya que son varias las cosas que se pueden realizar, pero la principal y la que salta a la vista al momento de encenderla es la customización de los temas que se puede instalar en la Nintendo Switch. Como pueden ver, pues aquí yo tengo a mi mona china, que es Hinata, pero también se le pueden instalar cualquier otro tema. Y ese es un punto bastante agradable, ya que la interfaz cambia, por así decirlo, en todos los aspectos, y es algo que se puede hacer y bueno, por lo menos se agradece. Más aparte, todas las aplicaciones de Homebrew que se pueden instalar, ya sean programas, juegos, algunas que otras apps, entre otras cosas, así como lo típico de cualquier liberación de la consola, donde puedes agregar algunos cheats, puedes modificar las partidas, puedes guardar, entre otras cosas. Entonces, de las principales cosas que se pueden realizar en una Nintendo 3DS liberada, pues sería la personalización, más aparte la modificación de los juegos, cosa que así como en la 3DS se puede realizar en muchas otras consolas, solo que aquí en la 3DS, a mi parecer y por la experiencia, creo que es un poco más fácil y es más intuitivo todo lo que se puede realizar. Simplemente le picas y te aparece qué es lo que tienes que hacer. Otra de las cosas que se puede realizar con tu Nintendo 3DS liberada es poder jugar juegos de la Nintendo DS normal. Y es que claro que sí, la Nintendo 3DS tiene retrocompatibilidad con la Nintendo DS. Ya a su vez la Nintendo DS tenía retrocompatibilidad con la Game Boy Advance y la Game Boy Advance tenía retrocompatibilidad con la Game Boy. Por lo que en resumidas cuentas, esta consola puede correr cualquier juego desde Game Boy hasta Nintendo DS sin ningún problema y de forma nativa, por así decirlo. Aquí podemos estar probando algunos juegos que son de la Nintendo DS que funcionan bastante bien. Simplemente tienes que descargar los juegos, meterlos al SD y la Nintendo 3DS lo va a empezar a correr perfectamente. Y bueno, así ya se amplía todo el catálogo, ya que si de por sí la 3DS tiene bastantes juegos, la Nintendo DS más la Game Boy Advance más la Game Boy normal, todo en su conjunto es una barbaridad de juegos que en tu vida podrías completar. Y bueno, ese es un gran punto a favor, ya que no tienes que estar mapeando botones, no tienes que hacer nada, porque de una forma u otra la Nintendo 3DS tiene el hardware totalmente compatible para poder emular cualquiera de estas consolas. Entonces puedes guardar partidas donde quieras, puedes modificar algunas cosas, pero algo que me gusta es jugarlo a la antigua, es decir, como venía en el juego sin hacer ningún truco, simplemente poder emularlo. Y como podrás estar viendo en la pantalla, pues corre perfectamente estos juegos, ya que como dije anteriormente, no es del todo una emulación porque no tienes que estar configurando gráficos ni botones ni nada, sino que la 3DS es una retrocompatibilidad en la cual el software por sí solo ya viene de defecto. Aunque también podrías emular cualquier otra consola si esto no es suficiente para ti, ya que esta consola puede emular perfectamente juegos de 8, 16, 32 e incluso hasta 64 bits con la aplicación muy famosa y querida por todos llamada RetroArch. Así que si no te es suficiente con todas estas consolas de Nintendo, pues puedes emular otras consolas como la Atari, la Genesis, la Master System, entre otras consolas que bien puedes estar emulando con RetroArch, pero ahí sí ya tendrías que estar modificando algunos botones, algunos cores, algunas ROM, algunos errores gráficos que se te lleguen a presentar, cosa que bueno, se puede hacer, es más complicado y yo recomiendo pues más jugar los juegos de la 3DS, de la Nintendo DS, de la Game Boy Advance, de la Game Boy Color y de la Game Boy normal, porque es muy sencillo y simplemente es descargar, colocar y jugar. Así que bueno, esa sería otra de las cosas que se puede hacer con tu Nintendo 3DS. Y bueno, otra de las cosas principales que se puede hacer obviamente es jugar
todo el catálogo de la Nintendo 3DS de forma nativa, ya que es una consola 3DS, obviamente va a ejecutar todos los juegos de la 3DS, y al tener esto es que tiene doble pantalla, y como sabemos los juegos de la Nintendo 3DS, emularlo pues es un poco complicado, no se ve del todo formal porque tiene dos pantallas, pero al ser una 3DS pues obviamente es forma nativa y se juega espectacular. Puedes descargar todo el catálogo y hay juegos y joyas con los que podrías estar horas, días, meses e incluso años jugando, y bueno, algunos de ellos son los Pokémon, los Zeldas, los Monster Hunter, los Xenoblade Chronicles, entre otros muchos juegos que son los Super Mario, el Smash Bros, el Mario Kart. Y aquí tenemos un buen ejemplo con el Monster Hunter 4, que muchos pensarán que la 3DS no puede representar gráficos buenos o su potencia bruta no es mucha, pero vaya que si escoges el juego adecuado puede sorprenderte. Por ejemplo, este Monster Hunter se ve espectacular, incluso podría decirse que es juego de una PlayStation 2 o algo por el estilo, porque se ve muy bien, se maneja bastante bien, los combates son muy fluidos y vaya que la historia es bastante larga. Yo ni siquiera voy por el 50% y eso que le he invertido ya bastantes horas. Entonces claro que esta consola te puede sorprender con algunos graficazos, con algunos juegos, y obviamente si tienes el modelo 3D pues puedes jugar algunos minutos o algunas horas, porque todo mundo que tenga una 3DS sabemos que el 3DS casi ni lo ocupamos. ¿Y por qué? Pues porque está bien para jugar un rato, para sorprenderte, para decir efectivamente esta mierda se ve en 3D, pero después de un rato al estar mirando por otros ángulos o algo por el estilo, la imagen se desfasa muchísimo y es tedioso estarlo viendo. Pero eso sí, si te vas a comprar una 3DS solamente para ver el 3D, créeme que no vale la pena. Creo que todo el mundo sabe que la 3DS, el 3D no es de sus puntos más fuertes. Y una de las últimas cosas, pero no por eso menos importantes, y de hecho creo que es un punto bastante importante, que a día de hoy muy pocas consolas lo tienen, o me atrevería a decir que contadas con una mano se podría decir, es el online. Y es que sí, al tener liberada tu 3DS a día de hoy, es cierto que antes te podían banear si te conectabas a internet, pero a día de hoy es muy difícil que lo hagan, así que si liberas tu 3DS puedes disfrutar del juego online en cualquier juego de la 3DS, de todos sus cientos de catálogos que tiene esta consola. Puede ser desde Pokémon para poder intercambiar algunos Pokémon, hacer algunas batallas online, entre otras cosas, y totalmente oficial, es decir, simplemente te conectas a internet, te conectas a los servidores de Nintendo y puedes jugar cualquier juego de manera online, ya sea que tengas el cartucho original, ya sea que lo hayas descargado de forma original desde la eShop, o como es este caso, simplemente liberando la consola, instalando el juego y así poder disfrutar de todo eso. Y como podemos ver, está prácticamente en cualquier juego que tenga online, desde los Pokémon, el Zafiro Alpha, hasta el último que salió para la 3DS, que es el Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, que se pueden realizar de forma eficiente, e incluso algunos juegos en los cuales se requiere una conexión más importante, como sería el Smash Bros, para poder jugar en tiempo real, o como podemos estar viendo el Mario Kart 7. Y como lo estás viendo en tiempo real, el online es más activo que nunca, es decir, no por ser una consola de generación anterior no es que nadie la juegue. De hecho, como estás viendo, el online es muy activo y la sala prácticamente está llena en los juegos más populares, como ya mencioné, que sería el Monster Hunter, incluso también tiene online lo que es el Mario Kart, lo que es el Smash Bros, lo que son los Pokémon, entre algunos otros juegos que tengan online. Seguro vas a encontrar jugadores de todo el mundo, y como podemos ver, pues hay de Italia, de Francia, de Japón, de América, de México, de Latinoamérica, de todos los lados, colores, sabores que te imagines. Y bueno, eso sería de las últimas cosas más importantes a destacar que se puede hacer con una Nintendo 3DS liberada. Y dicho eso, ahora sí vamos con la siguiente consola, que sería la Nintendo Switch. Métele la intro. ¿Y qué se puede hacer con una Nintendo Switch liberada? Y es que así como la 3DS, una de las cosas que se puede hacer de primera mano es la gama de personalización, aunque investigando y viendo cómo es que se hace, se ve que es bastante trabajo y es bastante tedioso. Y de por sí la Nintendo Switch ya tiene una interfaz bastante bonita, bastante minimalista y bastante sencilla, así que si algo funciona, como para qué cambiarlo. Pero bueno, la opción está ahí y se puede hacer. En lo personal yo no lo recomiendo porque de por sí así se ve bastante bien. Y otra de las cosas que se puede realizar obviamente sería la emulación, ya que esta consola puede emular bastantes dispositivos de Nintendo de forma, por así decirlo, nativa, de una forma más sencilla, desde la Nintendo 64, GameCube y de los 32 bits para abajo, cualquier consola que te imagines, obviamente con RetroArch y algunas que otras cosas que, como en cualquier consola que liberes, pues tienes que estar buscando, investigando, e incluso aquí ya hasta se puede emular PSP sin ningún problema. Simplemente descarga la aplicación, la pones en la Nintendo Switch de la tarjeta SD y tan fácil como eso. Entonces aquí puedes emular y ya tienes una gama un poco más alta a diferencia de la 3DS.
cosa que aquí incluso ya puedes mover algunos títulos de Dreamcast muy específicos, PlayStation, PSP y hasta he visto que se puede emular PlayStation 2, pero eso ya sería cosas mal talladas y cosas que se tendría que investigar más a fondo. Y obviamente pues lo que sería Nintendo, Game Boy y todo por el estilo, obviamente con la pantalla dividida, ya que aquí no tenemos dos pantallas sino que solamente una, y entre otras consolas que se puedan hacer con emulación. Así como todas las aplicaciones que se pueden encontrar en una consola liberada, que pueden ser aplicaciones para hacer cheating, es decir, modificar los juegos, algunas cosas para poder actualizar la consola cuando se requiera, algunas otras de modding para ponerte dinero, para cambiar algunos personajes, entre otras cosas, otras para poder transferir archivos ya sea por Wi-Fi o por vía USB, de las cuales existen una gran variedad de aplicaciones a día de hoy que se pueden instalar en la liberación del Switch, y otras cosas como copiar juegos originales, es decir, tú insertas el cartucho y con estas aplicaciones puedes copiar el juego base para poderlo instalar ya sea en otra consola o tenerlo descargado ahí mismo. Y existen otras consolas que sirven para modificar la propia Nintendo Switch, ya sea para hacerle overclock, para subirle o bajarle la frecuencia de reloj que tiene y sea así más potente o menos potente, o también para modificar algunos datos predeterminados de la Switch y pueda hacer algunas que otras cosas interesantes. Pero bueno, eso ya sería parte de que la mayoría de las consolas tiene, así como guardar partidas, el instalador de softwares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por supuesto que lo principal al momento de liberar tu consola Nintendo Switch obviamente es jugar los juegos propios de la Nintendo Switch totalmente gratis. Y es que si no nos hagamos pendejos, la mayoría de nosotros la liberamos para poder realizar esto. Y vaya que haciendo esto se puede jugar prácticamente cualquier juego de Nintendo Switch que ha salido hasta las fechas. Los más recientes simplemente tienes que actualizar la consola, actualizar los patches y un montón de cosas más que ya posteriormente estaré explicando. Pero efectivamente se puede jugar cualquier juego que haya salido para esta consola y que siga saliendo sin alguna dificultad, sin algunas cosas raras, sin algunas cosas extrañas. Simplemente lo descargas, lo instalas y a ponerte a jugar con todos los beneficios como si fuera cualquier juego normal. Entonces bueno, esa sería una de las principales cosas por las cuales se puede liberar la Switch. Entonces sí puedes jugar cualquier juego de la Nintendo Switch, pero de manera offline, ya que si te llegas a conectar pues obviamente vas a quedar baneado y eso ya sería un riesgo, cosa que estaremos abordando posteriormente. Pero bueno, y una de las últimas funciones que puede ofrecer la Nintendo Switch obviamente es la consola híbrida, ya que puedes estar jugando tanto en el modo portátil como en televisión y se desempeña prácticamente igual, e incluso en modo televisor en algunos juegos llega a desempeñarse mejor que en el modo portátil. Y aquí puedes hacer todas las cosas que mencioné anteriormente pero en la televisión, ya que aquí si le instalas YouTube o le instalas Netflix puedes verlos directamente en una pantalla bastante grande e incluso jugar a los juegos, cosa que en la 3DS pues no se puede porque solamente se puede realizar en modo portátil. Esto sería alguna que otra cosa, pero no es propia de la liberación, simplemente es algo que ya viene por defecto de la Switch, pero aún así se tenía que mencionar. Y una vez dicho esto y abordando básicamente todo lo que se puede hacer con una 3DS y una Nintendo Switch liberada, pues ahora vamos a ver cómo es el proceso de liberación y qué tan tedioso es o qué diferencias hay. No me voy a meter a explicar paso a paso cómo es que se hace, simplemente voy a poner las opiniones, las reseñas y qué tan fácil o difícil es para que te des una idea. Y ya si lo quieres realizar o estás intentando o piensas comprar una Nintendo Switch o una 3DS, pues ya más o menos tengas una idea de cómo es el proceso y después veas videotutoriales en YouTube como yo lo hice en su tiempo. Así que sin más contratiempo pues vamos a ver los pasos de cada una de estas. Y primero vamos a empezar con la Nintendo 3DS, que siendo sincero ya se me había olvidado cómo es que la liberé, pero volviendo a hacer este video pues ya recordé algunas cosas. Y cabe mencionar que para poder liberar tu consola 3DS, vaya que se necesita una serie de pasos, ya que primero necesitas tener un código de la consola ya sea tuyo o de tu perfil para poderlo colocar en una página de internet. Después este código te va a arrojar un archivo el cual tienes que descargar, lo tienes que instalar en tu tarjeta SD y ya después de eso pues tan fácil como copiar y pegar archivos a una micro SD con un adaptador SD para poderlo colocar a la Nintendo 3DS. Después de los primeros pasos iniciales ya las cosas pues se tornan un poco más fáciles, simplemente es estar viendo el video tutorial un par de veces antes de realizar el proceso y ya después de eso es bastante intuitivo. Tienes que apretar algunos botones, tienes que formatear la consola, tienes que formatear la tarjeta SD, tienes que copiar archivos, tienes que volverla a encender de alguna forma, pero en realidad no es tan complicado como parece ser, ya que como mencioné simplemente tienes que darle un buen repasón al video tutorial y ya sería bastante sencillo simplemente seguir tal cual los pasos y ya tendría la consola liberada. ¿Y qué cosas se necesitan para poder liberar tu 3DS? Y obviamente si era la 3DS sería una PC con internet y cualquier micro SD con adaptador, puede ser de los chinos, puede ser de Adata, de Kingston, de cualquier memoria la acepta y la reconoce sin tener que hacer bastantes cosas, simplemente formatearla y mientras funcione bien la memoria micro SD pues con eso ya la tienes de gane y así no briqueas tu consola. ¿Y qué es briquear la consola? Simplemente es dañar algunos archivos internos de la propia consola haciéndola inservible, cosa que para liberar tu 3DS existe el riesgo, pero
pero es bastante bajo, y así básicamente sería la liberación de la 3DS. Así que una vez dicho esto, pues ahora sí vamos con la Nintendo Switch. ¿Y cómo es el proceso de liberación de la Nintendo Switch? Y es bastante similar a cualquier liberación, incluso la 3DS, la cual consiste prácticamente en formatear la consola, formatear la tarjeta SD, pero aquí ya vendrían algunos pasos extra, ya que tienes que formatear la SD de alguna forma para que la reconozca la propia Nintendo. Después de ahí colocar los archivos en la SD, inyectarlos en la Nintendo Switch y activarlo en modo CRM. ¿Y qué quiere decir el modo CRM? Y bueno, creo que todo el mundo ya lo sabe. Si no lo sabe, simplemente es hacer un puenteo entre la primera y la última línea, después crear una partición en la tarjeta SD, ponerle algunos archivos, crear un emulador donde en una misma consola puedes tener el modo original y el modo liberado, por así decirlo. Después de ahí meter más archivos, meter la consola, cosa que requiere bastante más pasos que la 3DS y ya es un poco complicado. Aquí ya no simplemente basta con ver 2 o 3 veces el video tutorial, sino que ver varios video tutoriales por si te llegan a pasar algunas cosas o dificultades, que yo ya realicé un video de todos los problemas que me encontré al liberar mi Switch, donde obviamente es más tedioso y es más difícil que liberar una 3DS, ya que requiere más pasos, requiere más cosas, y las cosas que se requiere obviamente sería una PC con internet, un cable USB, una micro SD de buena calidad, ya que aquí intenté comprar una de las chinas, pero no, aquí tiene que ser U3 y clase 10, es decir, una memoria suficientemente buena con una buena velocidad de escritura y lectura para que el sistema emulado pueda correr sin ningún lag, ya que si compras una tarjeta SD de las chinas, obviamente no tiene la velocidad de escritura ni de escritura para poder arrancar la emulación. Más aparte algunas aplicaciones de PC que sería el Tegra para poder entrar en modo CRM, cosas ya más específicas que en realidad sí se vuelve algo tedioso, y al momento de estar actualizando la consola, como ya vieron en el video, pues simplemente ya sería como la 3DS, que simplemente sería descargar archivo, meterlo a SD, ponerlo a la Switch, arrancarlo y listo, solo que aquí simplemente tendrías que arrancar en modo CRM. Pero completando este pequeño capítulo y esperando que ya te haya quedado más claro cómo son las funcionalidades de la Nintendo Switch y de la 3DS, así como su proceso de liberación, vamos con las ventajas y desventajas de liberación de cada consola. Y bueno, llegando al final de este video, primero vamos a explicar las ventajas de cada consola y vamos a empezar por la 3DS. ¿Y cuál es una de las principales ventajas? Y es que ya está prácticamente todo el catálogo de la 3DS, ya están todos los juegos que salieron, y sí, llegan a salir algunos, pero la mayoría son de fans o de algunas cosas indies. Pero aunado a esto, aún hay soporte para los juegos e incluso hay fan dubs. Por ejemplo, el Shin Megami Tensei 4, que solamente salió para Estados Unidos y para Japón, le hicieron un doblaje al español por los propios fans. Entonces hay bastante servicio y la comunidad de estos juegos para 3DS está muy activa a día de hoy. Otra ventaja es que es bastante portátil. Si tienes una 3DS, obviamente el 3D, aunque casi no lo vas a usar, y también es bastante fácil de usar y con una buena batería que dura entre unas 3 a 5 horas, dependiendo si estás usando el online, si tienes el brillo a tope, si tienes el modo ahorro de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra ventaja de la liberación de la 3DS es poder jugar con emuladores, y prácticamente es jugar con emulación cualquier juego de 8, 16 y 32 bits, sin mencionar que prácticamente se puede jugar de manera nativa la Game Boy Advance, Game Boy Color y la Nintendo DS sin ningún problema. Otra cosa a destacar pues sería lo típico, serían los cheats, los saves, los custom, la personalización como vimos en los temas, entre otras cosas que no solo la 3DS sino cualquier consola liberada lo tiene, pero hay que mencionarlo. Por otro lado, y uno de los puntos más fuertes que tiene la 3DS liberada es poder jugar online y sin riesgo de baneos, es decir, poder jugar todo el catálogo de 3DS y si tienen online poder jugarlo sin ningún problema de que te baneen o te sancionen. A su vez también tenemos que decir que la liberación es mucho más fácil en comparación con la Nintendo Switch y requiere de menos recursos, como ya mencionamos, que sería la memoria y simplemente consola y PC con internet, y con eso ya pueden más que suficiente, y además sin tantos riesgos, ya que sí efectivamente tienen la pequeña posibilidad de que brique la consola, pero es muy baja y tienes que ser bastante pendejo para que hagas eso. Por otro lado, tenemos que instalar ROMs, juegos o actualizaciones es bastante sencillo. Simplemente saca la SD, descarga los archivos, los pasas al SD y conecta la consola y listo. O también existe la posibilidad de hacerlos desde la propia consola conectándote a internet, ya que la 3DS tiene cámaras y se puede escanear el código QR y desde ahí puedes hacer cualquier descarga, descargar juegos, descargar actualizaciones o todo lo que se te imagine sin tener la necesidad de tener que estar apagando y sacando la SD de la propia consola. Y a esto viene aunado la última ventaja que considero indispensable a mencionar, y sería que están todas las apps de cajón, es decir, la 3DS ya tiene suficiente tiempo para que la liberación de esta consola ya tenga, por así decirlo, un estándar. Ya tiene todas las aplicaciones de cajón, que sería el Homebrew, el FBI, el Atmosphere, donde básicamente la liberación sería un estándar, y las aplicaciones que vienen con ella.
por lo que al final yo considero que estas ventajas serían las más importantes a destacar sobre la liberación de la 3DS. Pero una vez dicho eso, ahora sí vamos con las ventajas que tiene la Nintendo Switch. Y una de las principales ventajas de la Nintendo Switch es su catálogo de juegos, y es que aún está en vigencia, pero ya el catálogo es bastante amplio, y no es para menos, ya que la Nintendo Switch es una de las consolas más exitosas que ha tenido Nintendo en estos últimos años, por lo que el abanico de juegos es bastante grande y puedes escoger el que más te agrade. Otra ventaja que tiene es que al liberar tu consola puedes crear dos particiones, el modo original y el modo emulado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quisieras utilizar tu Nintendo Switch de forma original sin ningún baneo, simplemente la apagas, la enciendes y ya entraría en el modo original, y si la quieres con el modo emulado donde están todos los juegos que liberaste, las aplicaciones, etcétera, etcétera, simplemente entras en modo CRM y ya tendrías básicamente lo que sería la consola liberada. Esto ya viene en el proceso de liberación y lo explica bastante bien, pero bueno, es una ventaja a tener en cuenta que puedes tener tanto el modo original como el modo liberado todo en una misma consola. Otra ventaja es que la comunidad está muy activa y siempre están brindando actualizaciones y soportes, ya sea para algunos juegos, para algunas aplicaciones, para algunas nuevas actualizaciones, para todo el ecosistema de Nintendo Switch siempre se está trabajando y actualizando, ya que así como Nintendo actualiza, pues obviamente todo lo que es la parte de liberación se está actualizando junto con esta. Otra ventaja a destacar es que aquí se le pueden instalar algunas que otras apps, como sería Netflix, YouTube, e incluso hay algunos pasos para poderle instalarle Android a la Nintendo Switch. Eso ya vendría más específico y serían más cosas, pero al final se puede realizar. Otra de las ventajas, claro que sí, es la potencia de emulación, ya que aquí no se estanca hasta los 32, sino que se puede correr hasta los 64, es decir, jugar al PlayStation 1, jugar al Dreamcast, jugar al PSP, e incluso he visto algunos tutoriales de cómo jugar PlayStation 2 en esta Nintendo Switch, obviamente con muchas modificaciones, pero que se puede. Y otra cosa, como acabamos de mencionar no hace mucho, sería el modo híbrido, ya que tienes una consola tanto en modo portátil como en TV, y aquí puedes sacarle mucha ventaja, ya sea para poder jugar emulación en una TV bastante grande sin tener que comprar aparatos extras, simplemente con el dock que viene por defecto, o ver algunas que otras cosas como sería YouTube o Netflix, entre otras cosas, pero eso ya sería más complicado porque tendrías que restringir los servidores de Nintendo al momento de conectarte a internet y no te banee la consola. Otra ventaja que es bastante obvia, pero aún así se tiene que mencionar, es que tiene mejor potencia gráfica y mejor resolución que la 3DS, y por lo tanto pues los juegos se van a ver mucho mejor, o hay juegos de mayor gama o de mayor personalización para estos mismos, a diferencia de la 3DS. Y por último, pero no menos importante, pues sería lo típico que tienen todas las consolas de liberación: los cheats, la ROM, los saves, los overclock, la personalización misma de la consola, todo lo que ya mencioné tanto en la 3DS como en la Switch, pero al final de cuentas es una ventaja y hay que mencionarla. Y hasta aquí serían las ventajas que considero de cada una más importantes. Puede haber más, puede haber menos, pero por lo menos estas son las que tú tienes que saber, o por lo menos lo que yo considero que se tiene que saber sobre una ventaja entre una consola y otra. Pero no todo es felicidad y alegría, ya que estas consolas también tienen desventajas si las quieres liberar, así que vamos por ellas y vamos a enlistarlas. Y así como lo hicimos con las ventajas, con las desventajas, vamos a enlistar primero con la Nintendo 3DS. Y la primera desventaja que yo considero mencionar sería una menor resolución en comparación a la Nintendo Switch y potencia, por ende los gráficos serían menores a esta. Otra desventaja serían los límites de emulación, que sería a partir de los 64 bits para abajo, e incluso muchas de 64 bits no los llega a emular la 3DS de manera eficiente, o por lo menos tendría que ser con una New 3DS o una New 2DS. Otra cosa a destacar sería la liberación tediosa, por lo menos la primera vez, ya que tienes que hacer una serie de pasos que complican la liberación de la consola, por lo menos la primera vez que lo quieras realizar, y eso se vuelve algo complicado. Y otra cosa a mencionar es que al ser una consola portátil, si se te descompone algún botón, alguna falla, alguna pantalla, pues ya valió madres toda la consola, porque las refacciones o los repuestos o poder arreglar eso, pues tendrías que destapar en sí toda la consola y no podrías simplemente cambiar algún Joy-Con o ponerle algún mando independiente, o si llegas a tener drift, pues el cambio de la palanca sería bastante complicado, ya que al ser una consola todo en uno, pues esto sería una gran desventaja. Y creo que hasta aquí serían las más importantes. Son pocas, pero aún así hay que mencionarlas. Y una vez dicho esto, ahora sí vamos con las desventajas de la Nintendo Switch. Y una de las principales es que al ser una consola aún vigente, se está actualizando constantemente, por lo que esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Por un lado tienes la consola al día, pero por otro lado la actualización es bastante tediosa, es bastante complicada, como ya vieron en los videos, y bueno, eso sería una
una gran desventaja. Otra cosa a destacar es que no hay online y si te llegas a conectar a internet tienes riesgo que te banee Nintendo. Para eso obviamente hay aplicaciones que bloquean los servidores de Nintendo para que al momento de conectarte a internet Nintendo no te reconozca que estás conectando y bloquee sus servidores. Pero bueno, eso ya serían cuestiones complejas, así que en pocas palabras no puedes jugar ningún juego de manera online. Otra desventaja es que la liberación es mucho más tediosa que en la 3DS, y no solo la primera vez, sino que al momento de estar actualizando, de meterle algunas cosas nuevas, algunas aplicaciones, es más complicado. Es cierto que al momento ya de instalar juegos o una vez ya agarrado el truco, pues lo puedes hacer bastante fácil, simplemente descargas y sin ni siquiera sacar la SD, sino con los programas que ya mencioné anteriormente, pues lo puedes hacer todo por vía Wi-Fi o por cable USB, pero en comparación a la 3DS es mucho más complicado y pide más requisitos, como ya mencionamos, que es el cable USB, una memoria de calidad, algunos programas que instales en la computadora, algunos software que también los tienes que instalar tanto en la computadora como el software. Entonces en vista general es mucho más complicado que con una 3DS. Y aquí habría un punto más negativo, que sería el riesgo de briqueo de la consola, ya que al momento de estar actualizando, de estar instalando algunos softwares o algo por el estilo, puedes quemar algunos eFuses, que básicamente son fusibles pequeñitos que tiene la consola, que si los quemas y no estás en la actualización correcta, pues básicamente briquea la consola. En pocas palabras, tendrías una tableta que no sirve para nada más que pisa papeles. Entonces aquí el riesgo de briqueo es mucho mayor que en la 3DS y se tiene que considerar y te tienes que informar bastante si es que quieres llegar a liberar tu consola Nintendo Switch. Y por último, una de las desventajas que yo considero que se tienen que mencionar es una consola aún vigente y falta para que la liberación definitiva con las apps definitivas, así como en la 3DS tenemos el Homebrew y el FBI, que son aplicaciones de cajón, aquí aún están experimentando. Hay aplicaciones que prácticamente hacen lo mismo de diferentes desarrolladores, simplemente cambiando algunas cosas o retocando algunas otras. Entonces, al ser una consola aún tan vigente, pues se está actualizando constantemente y aún hay una gama bastante amplia de qué aplicaciones son las definitivas para poder realizarlas con la liberación y funcionen completamente bien. Para esto yo creo que todavía falta un buen par de años para que pueda salir la liberación definitiva de la Switch, así como salió en la 3DS. Y bueno, esas serían prácticamente todas las desventajas de la Switch. Y un plus es que al ser una consola que aún está siendo producida y mantenida por Nintendo, pues si tiene la oportunidad o tiene los recursos, pues recomiendo no liberarla y simplemente comprar los juegos. Ya si tú quieres la consola para meterle emuladores, para meterle Netflix, para meterle YouTube, para meterle Android, pues es bastante válido liberar tu consola, ya que esto no tendría ninguna consecuencia legal, porque básicamente no estás instalando juegos, sino que estás instalando algunas otras aplicaciones que le pueden agregar un valor funcional a la consola. Pero bueno, una vez ya enlistado todas las ventajas y desventajas de cada consola, ya sea la 3DS o la Nintendo Switch, espero que te hayas informado y te hayas dado una idea de qué es mejor, ya que yo no te lo voy a decir porque para unas cosas es preferible la 3DS y para otras cosas la Nintendo Switch. Entonces al final espero que tú mismo te hayas formado tu propia conclusión. Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios, o qué es lo que piensas, qué fue lo que tú analizaste, qué otras cosas me faltaron, qué otras cosas no incluí y qué otras cosas tú has encontrado al momento de estar manejando estas dos consolas, ya sea para liberación o para no liberación. Yo te estaré leyendo en los comentarios, tal vez sí, tal vez no, tal vez le dé like, tal vez ni siquiera lo vea, tal vez los ignore, no tengo idea, pero aún así déjamelo saber, ya que si llegaste a este punto del video, pues vaya que me costó trabajo realizar todo esto. De hecho tengo un guión escrito aquí, el cual estoy leyendo y a veces no, entonces tengo que estar repitiendo varias palabras, y bueno, esto ya sería parte de mi vida y no parte del video principal, así que espero te haya gustado, te haya informado, te haya disgustado, te haya mal informado. Hasta aquí el video de hoy, estate atento porque subiré nuevos videos, no de esa temática, porque aquí en este canal hacemos de todo. Entonces sin más por el momento, pues yo me despido recordándote que soy CG y hasta la próxima.